Radio Pasión As presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución, el programa para hablar de espiritualidad. Estoy transmitiendo desde el pueblo mágico de Tequisquiapan, en el bello estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Desde el estado de Querétaro, para la gente que nos oye en el extranjero, que nos hace el favor, el privilegio de escucharnos desde el extranjero. Es un estado pequeñito que está en el centro del país y desde aquí estoy transmitiendo, hago mi programa, lo mando a México y a Miami, donde están las sedes de Radio Pasión con nuestros queridos directores Ricky Gómez y Paula Guzmán, y de ahí se transmite a través de nuestra página web www.radiopasionus.com a más de 60 países. En realidad, a cualquier lugar del planeta donde nos quieran sintonizar, pero hemos detectado que tenemos un público cautivo, qué maravilla, en más de 60 países. La semana pasada tuve yo el privilegio de que aceptara estar en evolución desde Chile el padre Francisco Castro Figueroa, más afectuosamente el padre Pancho. Y platicamos sobre qué son las iglesias ortodoxas católicas, las diferentes iglesias ortodoxas. Y terminamos el programa hablando de las herejías. Y a mí me parece bien interesante retomar rapidísimo el tema de las herejías, porque muchas veces pensamos en la herejía de que es cualquier cosa que se dice en contra, a lo mejor, de Dios, o tipo en la época de la Inquisición, de que te acusaban que tenías pacto con el diablo por cualquier tontería, y bueno. Pero en realidad, ¿cómo y cuándo nace esta palabra de herejía? Fue en los primeros años del catolicismo, incluso desde el primer año del catolicismo y del cristianismo, y se refiere a cualquier creencia que estuviera en desacuerdo con costumbres y creencias establecidas por eh, por las diferentes iglesias católicas que fueron naciendo. Ya hablamos la semana pasada de que pues no solamente está la apostólica de Roma, sino que hay otras iglesias. Entonces se juntaban los obispos a entender esta nueva fe, esta nueva religión. Tenían todavía muchas dudas, hicieron concilios donde llegaron a conclusiones de que esta creencia debe ser así, esta creencia debe ser asado. Pero cuando un obispo planteaba una creencia y los demás obispos decían, no, por ahí no es, entonces se decía que esa idea era errónea y era una herejía. Eso significa herejía, creencia errónea. Y hay herejías que tienen nombre y apellido. Hablábamos la semana pasada de esta herejía del arianismo, que es una doctrina que cristológica, cristológicos son estas discusiones precisamente, que se atribuye a el teólogo y prevíspero alejandrino Ario, y surgió por ahí del año
cientos, 300 después de Cristo, y sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino que fue engendrado por el Padre antes de que Dios creara el tiempo, porque bueno, en el catolicismo, el Padre y el Hijo han existido ambos siempre, pero bueno, decía el arianismo que no, que primero fue el Padre y después el Padre ya creó al Hijo. Bueno, otra herejía, el pelaganismo, no lo estoy diciendo mal, pelagianismo. Es una herejía cristiana que surgió en el siglo V y que fue condenada por la Iglesia Católica. Esta doctrina fue enseñada por el monje británico Pelagio y sus seguidores. Sostiene que la gracia, la intervención divina, no tiene ningún papel en la salvación. Lo importante es cómo obramos siguiendo el ejemplo de Jesús. Nuevamente, el hombre es así responsable de su propia salvación. Y bueno, fue declarada una herejía. Y otra herejía muy común ya en la Edad Media fue el catarismo, que fue un movimiento cristiano considerado una secta herética por la Iglesia Católica, eh, y que decían los cátaros que el mundo material, por ser imperfecto, no había sido creado por Dios, sino nada más por Satanás. O sea, ellos decían que nuestra alma, nuestro espíritu, es el que había sido creado por Dios, pero que nuestro cuerpo físico y el mundo material, que son imperfectos, pues no podían ser creación de Dios, sino que eran creaciones de Satanás. Bueno, son algunos ejemplos de herejías. Y bueno, decía yo que estuvimos platicando con el padre Pancho la semana pasada y se nos quedaron un montón de cosas en el tintero. Es un hombre con un perfil muy interesante y está otra vez con nosotros. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí estamos acompañándote. Perfecto, padre. Lo voy a volver a presentar como es debido. El padre Pancho, él pertenece a la tradición oriental de la Iglesia Católica. Es importante para las personas que no nos escucharon la semana pasada. Él no es un sacerdote por la Iglesia Apostólica de Roma. Él es un sacerdote católico, pero por la tradición oriental de la Iglesia ortodoxa. Fue ordenado hace 13 años dentro de la misión sacerdotal tercermundista. Actualmente pertenece al clero de la Santa Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de todo Chile. Y esta es una iglesia que está en comunión con el Patriarcado de Constantinopla y la Nueva Roma, que desciende del apóstol San Andrés, hermano de San Pedro. Ha sido activista, acompañante espiritual y defensor por los derechos de las comunidades LGBTIQ y disidencias sexuales y preferencias existenciales. Tiene estudios y formación en Chile, Argentina y Brasil y es un experto en Biblia y diversidad sexual. Y de este último tema es del que vamos a platicar hoy con él, de Biblia y diversidad sexual, porque miren, la gente habla un montón de cosas, de qué dice o qué no dice la Biblia respecto a las diversidades sexuales, pero la verdad es que muchas veces hablamos desde un montón de ideas erradas, desde un montón de ideas descontextualizadas. Y hoy el padre Pancho, él nos va a decir qué es lo que realmente dice o no dice la Biblia. Muchísimas gracias, padre Francisco Castro Figueroa, por estar nuevamente en Evolución 2025. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un tema muy
muy Espinoso en boga en estos momentos, y muy espinoso, espinoso. porque uno entra a hablar con un libro que es tan sagrado, Ujú, pero que eh, ha tenido tantas traducciones en su historia, que como dice por ahí un profesor de Biblia, dice traductores y traidores, que un traductor es un traidor porque igual le va colocando de su propia cosecha cosas que nunca el texto ha dicho ni ha querido decir. o Entonces, le bajo esa cambian el premisa hay que tener bien en sentido. claro de que, claro, bajo esa premisa hay que tener en claro que todo lo que vamos a conversar son también reflexiones que se han hecho por un sinfín de personas que han estudiado los textos desde sus escritos originales, que es del griego, que es lo que tenemos más cercano. Ujú. Entonces, ¿qué se quiso decir? ¿Qué es lo que significa? Sobre todo hablar y conversar en cuanto a Biblia y diversidad sexual sobre lo que se llaman los textos garrotes, que son textos que se toman en la Biblia, como bien dicen, para golpear o para masacrar a la gente de la diversidad sexual y, y darle todo un sentido de pecado, de culpa y todo eso. Antes que Claro, porque, todo, perdón. antes que todo quiero, como para mí es un tema tan importante, Ujú. decirle a todas las personas que están escuchando en este momento que a raíz de esto, de cómo se ha malinterpretado todo el libro, que es un libro al final de amor. La Biblia tiene que convertirse en un libro que nos hable de una experiencia de un Dios que es amor y que se traduce y se transmite a nosotros desde la persona de Jesús de Nazaret. Sí, Y hay decirle, que como lo dije en tener, un programa, perdón, padre, hay que tener mucho cuidado porque lo que usted dice es cierto. Por una parte, de cuando la Biblia fue traducida del hebreo al griego, hubo muchas interpretaciones y muchos cambios. Después del griego al latín y después del latín a los diferentes idiomas, al español, al inglés, hay muchas interpretaciones, muchos cambios. eh, Eso de entrada, con la interpretación. mm, Después, cómo lo vemos a la distancia, no es lo mismo verlo, entender las escrituras, aunque sean universales y tienen un contenido universal que trasciende tiempos y fronteras, pero vamos, hay una interpretación que no es igual siglo XXI que no sé cuántos años antes de Jesús, ¿no? Entonces, ujú, hay también contextos socioculturales históricos que también deberían de ser tomados en cuenta, ¿no? así es. Hay que tener claro de que la Biblia, en primer lugar, la Biblia es un libro también que habla de la experiencia de un pueblo con Dios, Claro, que en este caso el pueblo de Israel. La Biblia no es un libro de sexualidad, hay que tenerlo bien claro. claro. No es un manual de sexualidad ni tampoco te controla tus relaciones sexuales, ni nada. De lo que vamos a hablar son de todo un contexto de estos pasajes de los que alcancemos a conversar y de algunas cosas que a pesar de que están ahí, la iglesia cristiana, históricamente la más conservadora, ha hecho, digamos, vista gorda, sabiendo que están ahí, pero prefieren no, no molestarse con admitirlas para no causar también a ellas mismas un, un malestar. Ok, ¿Ya? sí, Los textos garrotes, pues nosotros, por ejemplo, conocemos el texto de Sodoma y Gomorra, obviamente a la gente por mucho tiempo, a la gente del mundo de la diversidad sexual, especialmente a los hombres gays, se les llamó sodomita. así es, Antiguamente se le llamaba el pecado de la sodomía. así es, ¿Te das cuenta? sí, Después aparecen los textos de Levítico, que hombre que se echa con hombre mm, es abominación ante el Señor y que su sangre caiga sobre nosotros. Y así otros, el texto de Romanos, que no entrarán al reino de los cielos ni esto, ni esto otro, ni los homosexuales, ni compañía limitada. O sea, hay que
ir viendo cada texto en su contexto, porque si no se convierte en un pretexto. Ujú. Hay, por ejemplo, no sé si tienes a mano tu Biblia. Sí. Me gustaría que, como para hacerte, como se dice, hacer un juego, Ujú. porque si hay algo que tienen los católicos romanos, o los católicos en sí, que tienen poca cultura de Biblia, Cierto. pecan de tres pecados. Pecan de lo que es la bibliolatría, que creer que el libro, el librito con su tapa y sus hojitas es Dios. Ujú. Entonces tú la tienes, por ejemplo, en tu velador o en un altar abierta, ahí con el Salmo 91, como para que el demonio no entre a tu casa y te sirve de protección. Entonces, ojalá ni la Biblia no le caiga ni agua, porque si le cae agua, hasta Dios se mojó y se va a enojar con la familia. Esa es una bibliolatría. ¿Te Ajá. fijas? Ujú. La otra es el culturizar la Biblia, es decir, colocarle desde nuestra perspectiva cultural algo que la Biblia no tiene nada que ver ni que decir, porque la Biblia es otro tipo está escrito en otro tipo de cultura. Eso. Entonces, hay que entender desde esas dos perspectivas. Los primeros, los que sufren de bibliolatría, sufren también de que muchas veces caen en una especie de conservadurismo que si lo dice ahí, así es, y no Ujú. hay vuelta que dar. Ujú. Y como yo te dije el otro día en la otra entrevista, que no porque no aparezca en la Biblia significa que no exista, Ujú. Claro. ¿ya? Ujú. Ahora, hay cosas que aparecen en la Biblia y están ahí porque existen. Cuando hay dos personas que se aman, siempre se tratan con mucho cariño, Ujú. ¿cierto? Y si en algún momento esa persona que tú amaste con todo tu corazón muere, obviamente tu dolor, tu corazón desgarrado, te va a hacer salir y aflorar todo tu sentimiento de amor. Ujú. Hay un personaje en la Biblia que fue reconocido como un hombre que a pesar de todos sus pecados fue nombrado históricamente como casi el favorecido de Dios y escogido del Padre, que Ujú. es el rey David. Si Ok. tú buscas en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, Sí. yo voy a hacer que lo leas de tu Biblia, Sí. Déjeme, para que no déjeme. digas que tenemos todo preparado, Sí, sí, sí. sino que estamos en vivo. Estoy En el buscando. segundo libro Samuel. de Segundo Samuel, libro de en Samuel. el Ajá. capítulo 1, Capítulo versículo 26, Espérame, espérame. vers- Capítulo 1, versículo 26. ¿podrías leer ese versículo? Versículo 26. Espérame, espérame. 26. Por ti, lleno de angustia, Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Más grande ha sido el amor que siento por ti que el amor que sentí por las mujeres. Sí, dice, por ti, lleno de angustia, Jonathan, hermano mío. Bueno, dice hermano, pero después dice bien claro, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Más delicioso tu amor. Esa es tu traducción de la Biblia de Jerusalén, es una de las mejores traducciones de la Biblia. Biblia de Jerusalén. Imagínate. Ajá, Imagínate, ocupa la palabra amor, que para el rey David el amor de Jonatán era más delicioso que el amor de las mujeres. ajá, Estamos hablando netamente de una relación homoerótica, con sí, todas sus letras. sí, No podemos ocultar, no podemos tapar la oreja, los ojos y decir, y tapar los oídos como los monitos, los monitos que no miran, no escuchan ni hablan, ajá, cuando las cosas están ahí. ujú, Entonces, ¿era mal visto una relación entre dos hombres en esa época? Quizás no. Por algo el autor sagrado ocupa esas palabras. Y durante todo el tiempo de la relación entre David y Jonathan, que se va leyendo en el primer libro de Samuel, hay muchas cosas que se leen y tienen que verse desde la clave de una relación homoerótica, sí, que no era mal vista. Bueno, tenemos también, conociendo la personalidad del rey David, que era bastante
accesible para las mujeres y era demasiado enamorado, ¿por qué no podía ser enamorado quizás de un hombre? Sí, es Y en que este más caso bien un príncipe. El rey David era muy enamorado y pues, Claro. eh, y pues amor es Y amor, ¿no? Dicen. coincidentemente, y coincidentemente Dios hace que del linaje del rey David venga Jesús de Nazaret. Sí, sí. Que a todo pesar de todos nuestros prejuicios y de todos nuestros argumentos quizás un poco eh, demasiado cuadrados, él rompe los esquemas, ya sé de lo que nosotros pensamos que puede ser la palabra pecado, porque hay que entender muy bien que es un pecado, lo convierte en una historia, en el curso de la historia, lo convierte en algo de salvación. Sí, porque además si hay una Dentro figura de la, por ejemplo, clave es el rey David, ¿no? Es una figura de las muy claro, importantes, ¿no? claro, era como el padre de la patria, después de Moisés, el rey David era importantísimo. Sí. Entonces, es importante. Entonces, te das cuenta que como también dentro de los textos bíblicos hay historias de amor que se ocultan y que podríamos conversarles y darles otra vuelta y darnos cuenta de que quizás Dios tiene otra perspectiva del amor entre dos personas. Eh, a mí cuando empecé a hablar de este tema, se me vino mucha gente encima. Aquí hay un pastor en Chile que es muy conocido, que es el pastor Soto, que es un pastor evangélico que es muy escandaloso. Él hace marchas en contra de los homosexuales, ha ido a la tele, los ha humillado, ha ido al Congreso Nacional, pero es un personaje. Y una vez me encontré con él cuando yo fui a acompañar a las personas a la comunidad trans que estaban en la discusión de la ley de identidad de género. Y me lo Ujú. encontré fuera del Congreso. Y yo fui con todo mi uniforme, digámoslo. Y cuando me vio, bueno, fuera de que trató a todas las personas trans que estaban conmigo de pecadores, abominación de Jehová y todavía por haber que estaban en el infierno, yo por ser ministro de religión o religioso, yo ya estaba en el sector VIP para él del infierno. Claro, por Entonces supuesto. me acerqué a él y le dije si podíamos conversar. Ajá. Y él dentro de su fanatismo no lo aceptó. Yo le dije, pero tú sabes griego. Tú sabes un poco de griego, un poco de latín, como para poder, porque tomaba todos los textos y los tiraba como la Biblia, pero si el Levítico dice esto, si también los otros. Entonces, si lo tomas desde así, desde esa perspectiva, sin ningún tipo de estudio, obviamente la persona que te escucha al otro lado, cuando tú tienes una investidura y tienes una autoridad espiritual, Claro. para esa persona se convierte en una verdad. Sí, Y si está pasando por esa situación, se convierte en una culpa. claro. Y si esa culpa es demasiado grande, se convierte muchas veces en un suicidio. O en una amargura de vida, padre. Claro, imagínate de cuánto los cristianos, como el pastor Soto, son culpables de cuánta sangre tienen en sus manos, simplemente por sus palabras. ¿Cuántos niños han sufrido bullying por eso? Entonces tenemos que ser muy responsables cuando tomamos este libro y queremos hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho esas cosas y nunca las ha querido decir. Entonces lo único que alcancé a decirle a Soto en ese momento fue, búscame, no me tomes ni siquiera a Moisés, ni me tomes ni siquiera a Pablo, porque yo no sigo ni a Moisés ni a Pablo, yo sigo a Jesús de Nazaret. Dime sin cuál de los cuatro evangelios hay alguna sola palabra donde Jesús condena la homosexualidad. Una sola Ah, palabra y yo dejo a estas personas aquí mismo solas. Y lo mismo le pregunto a los auditores, busquen en los cuatro evangelios una sola palabra donde Jesús condene la homosexualidad y no van a encontrar absolutamente nada, porque para Jesús no era tema. Entonces, si no era para tema para Jesús, para mí tampoco, claro. Pero padre, porque no, a no, ver, cómo interpretar entonces? Yo estoy de acuerdo con usted. Y además, eh, hablando de Jesús, a mí me parece que
Desde mi muy personal punto de vista, si algo nos vino a enseñar Jesús, creo yo, Ujú, es el amor, es el perdón y es el no ujú, juicio, ¿no? Por correcto. ahí dice que no veas en tu ojo, en el ojo del otro la espiga, Paja ajena mientras no te des cuenta de la viga. ¿no? Entonces, ahí nos está hablando del no juicio. En Juan 8 capítulo 8 versículo 7 habla de que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Vamos, son muchas las veces que habla Jesús, que nos habla del no juicio, ¿no? Entonces, yo definitivamente pienso que no tenemos derecho de juzgar a los demás, ¿no? Entonces, ir por ahí diciendo que una persona u otra persona se va a condenar por X o por Y cosas, eh, pues a mí me hace recordar que yo considero que una de las enseñanzas principales de juicios es el no juicio. Pero bueno, Claro. Levítico sí dice que el hombre que se acueste con un hombre está cometiendo un pecado terrible. ¿Cómo podemos interpretar esto si por otra parte tenemos aquí al rey David hablando de que el amor de Jonathan le es muy delicioso, a pesar de que el rey David era mujeriego? Entonces, bueno, era canela, Podría, si lo era tradu- candela este rey David, ¿no? Entonces, si lo traducimos a nuestro lenguaje actual, podríamos hablar netamente de un hombre bisexual. claro. Claro, ¿Te das cuenta? y perdamos el miedo de decir las cosas como son y, y por su nombre, ¿no? Y eso no le va a quitar que el rey Claro. David es el rey David o fue el rey David y que es un pilar en el judaísmo y un pilar en el cristianismo, ¿no? Pero Ujú. entonces, ¿cómo interpretamos esto de Levítico, padre? O sea, como que puede causar conflicto o confusión. La palabra que se usa en el texto original es la palabra abominación. Ajá, El texto dice que es abominación ante el Señor hombre que se echa con hombre o que se acuesta con hombre como si fuera mujer. ajá, En los dos textos habla de la palabra abominación. Pero ¿qué es una abominación? ajá, Hay que entender en qué contexto está escrito ese versículo, que es lo que se llama la famosa ley de santidad. O ajá. sea, hablan sobre de textos que tienen que ver netamente con cuestiones rituales y de purificación y podríamos decir hasta higiénica. Ok, Porque también abominación ante el Señor es, por ejemplo, que un hombre o una mujer use una ropa que tenga dos tipos de hilos diferentes. ok. O sea, nosotros estaríamos cometiendo abominación porque lo mío que trae Poliéster y algodón. algodón, algodón. ¿Te das Sí, cuenta? También era abominación ante el Señor el hombre que cosechaba dos tipos de semilla en el mismo campo. así es. Abominación ante el Señor es también que una persona tocara el cuerpo de un animal muerto. Entonces, ¿cómo haríamos los balones de fútbol si son hechos de carne de cerdo? Sí. Entonces, hay muchas cuestiones, como yo te digo, como yo te digo, el pecado de la culturización, que para la época de los judíos quizá era válido, pero para nosotros no. Ajá, Tenemos que entender claramente que en el momento en que se escriben estos textos, se escriben en medio de, Dios da estas normas a un pueblo que se encuentra caminando en el desierto por 40 años, ok. un pueblo nómade, Ajá, que tienen que andar por donde sea en medio del desierto y eh, tienen que ir conquistando ciudades, ir conquistando pueblos y todo eso. Para eso tú necesitas sobre todo un ejército, ¿claro? ujú, Ya vamos viendo el contexto de la historia. ujú, Entonces, para el hombre, para el hombre judío en la época del que escribió el texto, la vida no estaba netamente en la semilla o en el semen. ujú, La persona estaba en el líquido seminal. Entonces, derramarlo o desperdiciarlo era netamente perder un soldado. ujú. Exacto. Porque si tú eyaculas en un hombre, no vas a poder concebir un soldado. Ujú. Te das cuenta que es una cuestión netamente
práctica. Sí. Entonces, ese es el trasfondo. Por eso es una abominación. En Génesis, derramar la simiente, como le ocurre a Onás, que es también el pecado que antiguamente salía el pecado del onanismo, que sería la masturbación, era Mm, eso, era desparramar un soldado, desparramar un hijo de Israel. ujú. Era como, era si fuera como, como decirlo un poco, es un poco burdo el ejemplo, pero es como eh, un preaborto, una cosa así. Ay, Entonces, si te das cuenta, ese es netamente el gran pecado. Porque si, ¿para qué iba a desperdiciar algo tan sagrado como es la vida de un soldado o de una persona en donde no se iba a producir y tú tenías que salir a conquistar y tener un ejército fuerte y grande? ok, sí, estamos hablando de un pueblo que está, nómada en el desierto, que tiene alrededor pueblos mucho más grandes, como el egipcio, por ejemplo, ¿no? Claro, Este, como el palestino, y ellos son minoría. Necesitan reproducirse para sobrevivir. y para Y conquistar, sí, y si tú, varón, yaces con una mujer, pues digo, con un hombre, pues no te vas a reproducir. Entonces, no, ve por favor y yace con una, o sea, duerme con una mujer para que nos reproduzcamos, ¿no? claro, Es que son 600 y tantas las leyes judías, son eh, 600. 614, Seis- 617, no me acuerdo. sí, 613, 14, que están entre el libro de Levítico y el Deuteronomio, también algo en números, pero sobre todo entre Levítico, ¿no? Y Deuteronomio, y, y que tienen cuestiones como eh, no coseches dos semillas en una misma tierra. Pues ¿por qué va a ser pecado? No, no es que no sea pecado, es que no se te va a dar la cosecha. Y Claro, porque vas necesitamos a que cansar las la cosechas tierra. se den para comer, Así es, ¿no? Y no comas carne de cerdo. No, no es que comer carne de cerdo sea pecado. ¿Por qué comer cerdo va a ser pecado y comer cordero? No, no, pobres corderitos. Es el cerdo. Imagínense en el desierto, el cerdo con esos calores. Claro que apenas veían un charquito de lodo y se iban y se metían la típica idea que tenemos del cerdo. Pues no es porque sea cerdo, es porque tiene calor y se mete al lodo. Entonces son animales que es más fácil que transmitan enfermedades y entonces claro, es mejor come carnerito que no te va a enfermar que cerdo, ¿no? Eran claro, reglas porque imagínate, de sobrevivencia. imagínate cuánta gente viviendo ahí en carpas no tenían sistema sanitario, tenían que hacer toda su necesidad en medio del desierto. Por eso florecía el desierto, si estaba bien abonado, Ujú. ¿te das cuenta? Entonces son netamente Dios da ciertas, digamos que Dios da ciertas directrices hasta por higiene personal. Oiga, padre, y a ver qué piensa usted. A mí alguna vez alguien me dijo que muchas de las 613 leyes del pueblo judío empezaban con y Dios dijo. No porque necesariamente Dios haya dicho, o sea, Dios no dijo necesariamente no coma cerdo, sino que era una manera en que ellos escribían la ley para que la gente la obedeciera. Porque si yo ponía Dios dijo, pues era más fácil que la gente obedeciera. Claro. Y también date cuenta que los escritores sagrados quieren hacer tan propio al pueblo de Israel como posesión de Dios, que lo que más quiere es que no tenga tradiciones ni tenga cosas eh, que sean de otras culturas o de otros pueblos cercanos. Similares a los pueblos Entonces, vecinos. claro, entonces también pasa por eso. Por ejemplo, la historia de Sodoma y Gomorra. Ujú. La historia de Sodoma y Gomorra
No tiene nada que ver con la homosexualidad, para nada. No tiene. Eso fue una interpretación forzosa del texto. Ujú, Vamos al texto. Nos ujú, cuenta de que llegan dos ángeles ante a la ciudad de Sodoma y Lot, que estaba a la entrada, los recibe y los hace pasar. No los deja en la calle. Y les dicen pasen la noche y después sigan su camino. Los de la ciudad de Sodoma se dan cuenta de estos dos extranjeros que entran a la casa de Lot y les piden que por favor, y les piden, no, ni siquiera le piden por favor, el texto sagrado dice que le empiezan a exigir conocerlos, que los saque para la calle para verlos. Lot les dice que los dejen tranquilos, que no los molesten porque están en su casa, pero que si ellos quieren, si ellos quieren, él les puede enviar, dejar a pasar a sus hijas para que hagan con ellos lo que ellos querían de alguna u otra manera hacer. ujú, Dios interviene en la historia y los deja ciegos a las personas de Sodoma. Los ángeles se quedan allá. Lot arranca con su familia y cae el fuego del cielo y destruye todo. La ujú. traducción o la interpretación más conservadora dice que Dios castigó a esas personas porque eran todos homosexuales y querían violar a los ángeles. Ujú. Eso es como. Entonces, cuando tú vas haciendo ¿cómo se dice? Un estudio lógico. Vámonos más por la lógica también. Del texto te vas dando cuenta que hay cosas que nos juntan y pegan. Ahora, la Biblia es sistemática. Hay que tener siempre claro que la Biblia es sistemática. Muchas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento están relacionadas con otro que aparecerá más adelante Mm. y de alguna otra manera van a, a caer netamente en la persona de Jesús de Nazaret. Y te vas a dar cuenta que el texto de Sodoma tiene que ver mucho con lo que Jesús dirá más adelante en el Evangelio. ¿A qué se refiere? ¿A qué dijo Ahí Jesús? te voy a ir contando la historia. A Ahí ver. te voy contando la historia y te vas a ir asombrando, porque de verdad son cosas que a muchas personas les pasan ¿cómo se dice? En alto. Ya, volvamos a la historia de Lot. ¿Qué pasó? Que ya después de eso, que quemó toda la cuestión, entonces tú empezás a decir, ya, ¿por qué querían violarnos a gente de Sodoma? Ahora, si en esa ciudad habían porque decían, fueron del más grande hasta el más chico. El más chico, ¿de dónde provino? Si todos eran homosexuales, ¿cómo se procrearon? Ya empezáis a decir, tuvieron que haber relaciones entre ellos heterosexuales. Ya. Entonces, ¿por qué si querían violar a los ángeles, por qué Lot le ofrece a los habitantes, a las niñas, a sus hijas, para que ellos hagan con sus hijas lo que querían hacer, que eran violarlas? No juntaban ni pegaban, si eran todos homosexuales, que iban a ser tantas princesas en un solo castillo, iban a ponerse a tejer, ¿no? Lo que pasa es que la violación en la época de que se escribe el texto era una manera de castigar al que posiblemente era un espía. Y Sodoma y Gomorra eran dos grandes centros comerciales. Entonces, cualquier persona extraña que viniera a conocer de los secretos de la ciudad, de su debilidad, era mal vista y había que castigarlo. Y una manera de castigar antiguamente y hasta la época romana era la violación. Ok. Más adelante, vamos a volver a Jesús de Nazaret. Ujú, Un día Jesús manda a sus apóstoles a las ciudades y de vuelta vienen a contarle cómo les había ido. Y en una de esas le dicen, maestro, sabe que en una ciudad no nos recibieron y nos echaron. Y Jesús le dice que el castigo de esa ciudad será más grande que el que recibió Sodoma. ¿Qué tiene que ver el castigo que tiene que ser más grande que el de Sodoma? También habían tantos homosexuales que quisieron quizás violar a los apóstoles. No. Como te digo yo, la Biblia es sistemática. En el libro de Ezequiel, más atrás, antes de Jesús, el libro de Ezequiel dice que el pecado de Sodoma es no haber acogido al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Entonces, el sí. pecado de Sodoma es la inhospitabilidad, no acoger, no recibir. Como los de Cafarnaúm no recibieron la palabra de Jesús,
no acogieron a sus emisarios, por eso van a recibir el castigo más grande que el de Sodoma. Sí, ¿Qué yo te parece? alguna vez leí que algunas tradiciones rabínicas, o sea, judías, interpretaban el castigo de Sodoma y Gomorra como egoísmo, como muy materialistas, y ahorita lo está diciendo, más bien es que no recibieron a los mensajeros de Dios, no Claro. recibieron a los mensajeros de Dios. Por eso, dentro de la cultura judía, la hospitalidad, el recibir a las personas es una ley. Existía la ley de la hospitalidad. Oh, ¿Te das cuenta? mm. Entonces, ese era el gran pecado de Sodoma. Voy a tratar de buscártelo aquí en el computador para que también lo puedas corroborar en tu Biblia, para darte el texto tal como dice el, el Ezequiel. Ezequiel, que capítulo 16 versículo 49. Ezequiel, permítame, debe ser por aquí, Ezequiel. Ay, Salmos antes de los Salmos. ¿Por qué no me sale Ezequiel? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Samuel. Este, ahí voy. Reyes, Judith. Ay, ¿por qué no me sale Ezequiel? Espera, aquí está. Ezequiel, ¿qué, perdón? 16:49. 16:49. Oh, 16. No, ya me pasé. Ay, platica algo mientras lo busco, padre, porque ya me tardé. Dice, y 16. esto lo estoy leyendo de una versión de la Reina Valera, que es una de las una de las versiones más conocidas de Latinoamérica porque se difundió mucho por el pueblo cristiano evangélico. Dice, este fue el pecado de tu hermana Sodoma y de sus ciudades, orgullo, hartura de pan y despreocupación. Fue incapaz de echar una mano al pobre y al indigente. Sí, sí, eso dice. No tiene nada que ver con la homosexualidad, Nada. nada que ver. ¿De dónde se lo saca la gente, padre? Por el hecho de que los ángeles, que la gente de Sodoma quería violar a los ángeles. Entonces, todo el mundo que estaba ahí era casi una gay parade city, por decirte una cosa así, era Sodoma y Gomorra. Oiga, pero así dice el texto que querían violar a los ángeles. Eso es lo que se da a entender porque la gente de Sodoma habla a Lot y le dice, sácalos afuera para conocerlos. En el texto de los textos antiguos, la palabra conocer era tener relaciones Era sexuales. tener relaciones sexuales. Sí, porque María le dice al arcángel Gabriel que no conoce varón. Bueno, bueno, A eso se refiere, a que no había a tenido eso se refiere. relaciones sexuales. Ah, entonces saca a los ángeles para que los conozcamos. Ah, Claro, no para que los veamos para ver cómo son, si son rubios, de ojos verdes, son guapos, no. Era para conocerlos, era para violarlos, para darle un castigo, porque se merecían de haber venido a espiar a la ciudad. por ser extranjeros, era más bien en todo caso una cosa Claro, de xenofobia, no, ¿cómo se dice? también De de terror. xenofobia. Eso, eso, eso es. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Cuando uno va leyendo los textos y y les va buscando con la ayuda de Dios una realidad más humana, más liberadora, te das cuenta que Jesús en ninguna parte para él es un tema. Claro, jamás habla es más, Jesús jamás habla de sexualidad. En todo caso, en algún ¿No? versículo que ahorita no recuerdo cuál es, este, habla de que lo ideal es que el hombre sea casado, como usted dice, comentó en el programa pasado de que
el tema de que los hombres sean los sacerdotes en el rito romano Ah, es una dice, cuestión. habla sobre los seres, pero Jesús usa una persona, bueno, no voy a decir Jesús, el evangelista, la persona que escribió, usa el ejemplo del eunuco, Ajá, que hay eunucos que son eunucos porque los hombres lo hicieron así, hay eunucos que son así porque lo eligieron ser así, y hay eunucos que lo han hecho por opción al reino de los cielos. El que tenga oír para oídos, que oiga. ajá, Pero el eunuco, ¿qué es lo que era en la época de Jesús? Era el hombre castrado que tenía que cuidar el harem de los reyes. sí. Jesús toma ese ejemplo diciendo que hay personas que como que se castran o se quedan solas por amor al reino de los cielos. Y los coloca como un ejemplo. Ujú, Entonces como medio extraño, pero es así. ujú. Como tú bien dices, Jesús no habla de sexualidad, No. pero hay un texto, por ejemplo, un texto muy, muy como... Son dos mujeres que son muy conocidas dentro de la Biblia. Una es la adúltera, Ujú. que es la que llevan a Jesús y la famosa frase que le dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y la otra es la prostituta, que no tiene nada que ver con María Magdalena, que hay que Nada, reivindicar a María Magdalena, porque claro, lo que menos tenía era ser prostituta, al contrario, era la mujer que mantenía a todos los apóstoles, porque era una mujer de mucho dinero. Y te llegó a tener tanta influencia en el cuerpo apostólico que al final había que silenciarla y había que mancillarla. Y como claro, la iglesia de Roma es tan machista, le valía colocarle todos los pecados habidos y por haber y entre esos ser prostituta. claro. Ujú. Pobre María Magdalena, que no tiene nada que ver con el cuerpo. La prostituta que se acerca a Jesús y le limpia los pies con sus cabellos, con sus lágrimas y se los limpia con sus cabellos. Así es. Nunca dice el texto ¿Cierto? bíblico que sea María Magdalena, jamás. Ambas jamás. Ujú. Así que María Magdalena, perdónanos desde el cielo por todos los años en que te han tratado mal. Ajá, Entonces, Claudia, en el primer texto, la mujer, la prostituta, como ya sabemos, le limpia los pies a Jesús, y los que están ahí cuchichean. Y Jesús, y dicen, hoy si este hombre fuera tan importante, tan hijo de Dios y tan venido del cielo, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y Jesús le dice, oye, le dice al dueño de casa, cuando yo entré, no me diste agua para limpiar mis pies, pero esta mujer no ha dejado de limpiármelos con sus lágrimas. claro, Cuando yo entré, no me diste nada y esta mujer no dejaba ni siquiera de secarme sus pies con su cabello. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Hija, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y se termina la historia. Ahora nos vamos con la adúltera, la mujer que lleva ante Jesús y le dicen que la encuentran en pleno adulterio y que de acuerdo a la ley de Moisés tienen que apedrear. Jesús dice, nada, se inclina y empieza a escribir. Y le dice la palabra de bronce, la frase de bronce que queda para la historia, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y se arrancaron así es. todos, desde el más viejo hasta el más joven. Esto le habla a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te persiguen? ¿O quiénes son los que te condenan? Porque la palabra es condena. Mujeres, ¿quiénes son los que te condenan? Ninguno, Señor, yo tampoco te condeno. Y Jesús le dice, vete en paz y no vuelvas a pecar. Mi pregunta es, Claudia, tú como mujer, Ujú. ¿por qué a Jesús, a la prostituta, le dice que se vaya en paz y a la adúltera le dice, vete en paz y no vuelvas a pecar? ¿Por qué a la prostituta no le dijo que no no volviera a pecar? Si es un pecado tan aberrante en la Biblia, solamente le dijo que se fuera en paz y que sus pecados estaban perdonados. Interesante, ¿eh? Sí, a la prostituta le dice, vete en paz, tus Tus pecados. pecados te son perdonados. Y a la adúltera
le dice, no vuelvas a pecar. Claro, y vete en paz. Le recomienda que no lo vuelva a hacer. Pero ¿por qué la adúltera no le dijo eso? Si es tan aberrante el pecado de la prostitución. Sí, la Interesante. adúltera finalmente había hecho un compromiso al que faltó y la Ajá, prostituta no. pero era pecado igual. Indistintamente sea haya compromiso o no haya compromiso. Ajá, Había pecado en ambas situaciones. ajá, ok, Quizás Jesús, como conocía el corazón de las personas, conocía la historia detrás de esa mujer. ¿Quién sabe si la mujer se prostituía por necesidad claro, y no era un acto condenable para él? claro, Y al contrario, se humilló de tal manera que le besaba los pies y lloraba y se los limpiaba con sus lágrimas y se los secaba claro, con su pelo. claro. Y la otra, como tú bien dices, claro, faltó un compromiso que quizá hizo ante Dios. También, obviamente, yo en mi caso yo hubiera llevado a los dos, porque el pecado de los dos, pero como estamos hablando de una cultura machista, agarraron a la mujer, porque los dos estaban cometiendo adulterio, el hombre como la mujer. Entonces te das cuenta cómo para Jesús, y la clave de Jesús es distinta a cómo nosotros percibimos la moral y la sexualidad del otro. Eh, Ver los corazones, ¿no? Claro, como tú bien dijiste, no juzgar. Nosotros no tenemos, yo como sacerdote no tengo la autoridad de juzgar nada, porque Jesús me llama a ser pastor de las personas, no juez de nadie, a ser un compañero de camino, Ujú, a ser un pastor. ¿Te fijas? ujú, Después la iglesia da ciertos títulos de que hay que juzgar, pero no es nuestra, la iglesia nunca tiene que ser un tribunal. La comunidad de discípulos de Jesús no es un tribunal de justicia donde hay una persona que da clases de moral y buenas costumbres y excomulgar y echar a la gente por no seguir ciertas normas y rituales. Es que Jesús nunca condena a nadie, No, nunca, porque nunca. no es su manera de mostrar, no es su manera, es Jesús lo que nos muestra es cómo él es su relación con el Padre y cómo es el Padre. Entonces viene de alguna otra manera a desclasificar todos los archivos secretos que hay de Dios en el cielo. Y nos dice, Dios es como el Padre del Hijo pródigo. Dios es como un buen pastor que sale en busca de las ovejas. Dios es como un padre que invita a todos a la boda de su hijo. Dios es así, Dios es acá, Dios es amor. Nos clavamos mucho en el rollo del pecado, Padre, y Jesús no habla de eso. ¿Por qué? ¿Por qué clava la iglesia tanto el tema del pecado y de la culpa? Porque de alguna u otra manera te, man- te mantiene a la persona bajo tu poder, bajo su poder. Sí. Y bueno, el argumento es ¿Te Sodoma fijas? y Gomorra, el Si yo tengo, argumento es el diluvio universal, el argumento es Adán y Eva expulsados del paraíso, entonces Jesús nos viene a decir que no, que la sola, ¿qué nos hace libre a nosotros? la verdad. La verdad. Pero si yo tengo en mi mano la posibilidad de que yo puedo levantarte de tu culpa, y la tengo aquí, y esa posibilidad solamente la tengo yo como ministro de una denominación, obviamente yo te voy a tener sujeto a mí. Y eso, el trabajar la culpa, el trabajar a las personas desde su conciencia, ha provocado, y ahora vamos a llegar como Jonás, botados a la orilla de Nínive, y eso ha llevado a que ocurran todos los abusos que han habido en la iglesia. Abusos de poder, abusos de conciencia, abusos sexuales, abusos sexuales. ¿Te das cuenta? Ujú. Porque yo tengo en mis manos tu entrada al cielo. Yo tengo las palabras mágicas para que tú te acerques a Dios.
Entonces, eso ha pasado de que muchos sacerdotes, especialmente en el contexto romano, han cometido, y lamentablemente a todos los que portamos este cuello nos meten a todos en el mismo saco. ¿Te fijas? Yo fui víctima de un sacerdote católico romano de abuso sexual y de abuso de conciencia. Y veo y sé y conozco muy bien cómo se hace el proceso de... Y por eso, ay, padre, ya se nos volvió a acabar el tiempo. Por eso es usted, tiene esta agrupación, bueno, pertenece a la Red Nacional de Sobrevivientes Claro, de personas que han sido víctimas de abusos institucionales, porque hay que decirlo, ¿no? Desgraciadamente es una realidad. claro. Y es una terrible Ahora, realidad porque, ay, el otro día mi marido me platicaba de una serie que vio en Netflix, ya no me acuerdo. Es que es una doble traición, porque es la traición física, ¿no? De la violación sexual como tal, como acto físico, pero también es una traición que va más allá porque es yo en ti deposité confianza, eh, mi espiritualidad, una serie de mi cosas historia, mi familia, mi todo. muy importantes que son traicionadas, ¿no? Yo me puse en tus manos, confié en ti y fueron traicionados. Entonces, es mucho más allá del abusador de la calle o no se me ocurre, ya se me acaba el tiempo, hace un acto físico horrible, pero el que además rompe con tu confianza, con tu vulnerabilidad, porque tú estás creyendo, ese que comete un doble delito. ¿Y por qué se ve tan horrible dentro del contexto eclesiástico? Porque a nosotros, nosotros entendemos que Dios nos coloca en nuestras manos para cuidar al otro, para protegerlo, porque Claro, esa es nuestra misión, claro, hablar de un Dios amor. claro. Entonces, un sacerdote que te habla de un Dios amor y que abusa de niños, hay una contradicción vital. Es una contradicción terrible, Hay terrible, o sea, verdaderamente una contradicción vital y sí, de todo tipo de contradicción. sí. Entonces, ¿qué imagen se lleva de Dios esa persona? Sí, claro, claro, es que te Entonces, rompe es el una seguidilla. esquema, te rompe, lo voy a decir como decimos en México, perdón, no es muy educado, pero así decimos en México, te rompe la madre, Claro. te rompe el esquema, te rompe. Entonces, cuando tú te das cuenta, yo te lo voy a hablar desde sacándome toda mi investidura, solamente lo voy a hablar como una víctima de abuso. Sí, Cuando la Iglesia de Roma hace todo, por ejemplo, acá en Chile, hasta el Papa estuvo metido en problemas súper serios porque los obispos le ocultaron información, un tipo que abusó de muchas personas, tenía tanto poder dentro de la iglesia, tenía más poder que los obispos, que su opinión hacía que se colocaran ciertos curas en lugares específicos de poder, hasta para que el Papa los nombrara obispo, que lo iban a canonizar, si el viejo iba a morir, lo iban a canonizar y se daban cuenta que era un depredador sexual, al estilo de Maciel en México. ujú, Entonces, cuando te hacen todo un parangón de que nosotros pediremos perdón a las víctimas y la pero es una cuestión para la prensa. Arman comisiones, pero ni siquiera le preguntan a las víctimas cómo se sienten. claro. No, bueno, y padre, hay que decirlo, ha pasado en la Iglesia Católica Romana y debe pasar en otras iglesias también. En todas las comunidades donde no se entienda el evangelio y donde se entienda el ministerio como una carrera eclesiástica, una carrera donde tú vas a tomar poder, obviamente van a ocurrir esos abusos. Si tú lo tomas desde el servicio, desde que el otro es un igual a mí, solamente que yo tengo una misión diferente, pero no me hace superior a él, obviamente las cosas son distintas. Así es. Padre, se nos fue el tiempo otra vez. Eh, Datos de contacto, padre, en algún momento dado, ¿cómo le puede hacer uno para acercarse a usted o platicar con usted?
Eh, Mis redes sociales son como las más comunes, son el- eh, por Instagram me encuentran por el otro Francisco, Por el otro Francisco, ¿así se llama? así Ok, se llama. ok. No, perdón, el nuevo Francisco, El nuevo el Francisco. nuevo Francisco. Ok, Eso me encuentran en Instagram y en TikTok. Y también tengo TikTok. ok. El nuevo Francisco. Así es como hay que buscar. Claro, En Facebook está como Padre Pancho. claro. Ok, bueno, padre, pues le agradezco muchísimo que nos haya dado estas dos entrevistas muy interesantes. Muchísimas gracias. Saludo muy especial a toda la audiencia, pero hoy un saludo muy especial a la gente que nos escucha en Chile. Soy Claudia Asunción Rivera. Gracias por el privilegio de su atención. Me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.